Entre 1347 y 1351, la plaga asoló Europa y el norte de África con una violencia nunca antes vista. La riqueza se estaba redistribuyendo a una escala que hace que las recesiones modernas parezcan triviales. Suena casi obsceno decir que, en medio de una pandemia, ciertas familias se enriquecieron más que nunca, pero ese es el patrón incómodo de la historia económica. Cuando un sistema se rompe, alguien recoge los pedazos. La peste negra destrozó los sistemas al matar a herederos, acabar con terratenientes y derribar linajes nobles que habían gobernado durante siglos. El impacto económico fue estructural. La escasez de mano de obra destruyó los cimientos del feudalismo. Las tierras abandonadas crearon un vacío de propiedad que esperaba ser reclamado, y los bancos aniquilados por deudas impagadas dejaron huecos. A través de cada una de estas grietas surgieron nuevos ganadores. Un factor económico clave que aceleró el colapso de la antigua nobleza fue la dinámica de la deuda y la inflación. Muchos contratos feudales y rentas se habían establecido con valores monetarios fijos a largo plazo. La inflación general que siguió a la peste, impulsada por el aumento de salarios, desvalorizó drásticamente el dinero recibido por la nobleza terrateniente, reduciendo su poder adquisitivo real. De igual manera, la escasez de mano de obra impulsó el coste de la producción agrícola, ejerciendo una presión financiera insostenible sobre los señores con modelos menos flexibles, forzándolos a vender tierras a precios de remate a los nuevos actores con liquidez, como los Medici o la Gentry. El ascenso de los titanes financieros. Algunos de los nombres más famosos de la historia europea deben su ascenso al vacío económico que creó la plaga. Y esto es especialmente claro en Florencia. En el siglo XIV, mientras la plaga regresaba en oleadas, Florencia se convirtió en una ciudad de sobrevivientes. Los competidores murieron y las casas bancarias luchaban por mantenerse solventes. En este vacío de liquidez y herederos caídos, apareció Giovanni di Bicci de Medici, un banquero muy astuto. Giovanni fundó el Banco Medici en 1397, justo después de que la segunda gran ola de peste desestabilizara el sector. Las familias bancarias tradicionales, como los Bardi y los Peruzzi, eran sombras de lo que fueron. El Banco Medici obtuvo contratos lucrativos, incluido el de servir como gestor financiero del papado, una oportunidad clave que solo la eliminación de sus rivales pudo haber permitido. Los Medici ascendieron a puestos de liderazgo económico y cívico, y se convirtieron en la familia que financió el Renacimiento, produjo papas y gobernó la Toscana. Milán experimentó una transformación aún más dramática. La familia gobernante Visconti utilizó el vacío de poder como un arma. Cuando las familias nobles morían sin herederos, sus tierras volvían a manos de nobles superiores o eran incautadas por rivales. Los Visconti fueron maestros en este juego. Bernabé Visconti expandió agresivamente el territorio de Milán en su sucesor, Gian Galeazzo Visconti. Utilizó matrimonios estratégicos y el caos demográfico para consolidar suficiente tierra y poder para ser coronado como el primer duque de Milán en 1395. Esta expansión, que en otra época habría tardado siglos, se logró en una generación. La nueva nobleza y el control de activos. Al otro lado del canal, Inglaterra vio el surgimiento de una clase que sabía dónde poner el dinero en la Gentry, en ascenso. Familias que, sin ser nobles tradicionales, controlaban suficiente tierra y riqueza para convertirse en actores políticos. La familia Paston, por ejemplo, comenzó como modestos terratenientes. Cuando las propiedades vecinas perdieron a sus herederos, los Paston compraron tierras con descuentos asombrosos o las adquirieron mediante reclamaciones legales. Su repentina riqueza les dio acceso a la educación, los tribunales y el patrocinio real, convirtiéndolos en agentes de poder. Las familias Dipole y Neville también expandieron sus bienes, reordenando el poder que más tarde culminaría en la Guerra de las Dos Rosas. Otros ganadores no eran familias, sino instituciones inmunes a la mortalidad de sus miembros, la Liga Hanseática. Esta red de ciudades mercantes transformó la crisis en una oportunidad. La demanda se volvió caótica y los precios se dispararon. Los mercaderes hanseáticos compraron grano barato en el este y lo vendieron con enormes márgenes en las ciudades afectadas. Aseguraron monopolios sobre la madera y la sal, productos cruciales para la reconstrucción. Monasterios y la iglesia, las órdenes religiosas, se convirtieron en algunos de los mayores terratenientes. Cuando familias moribundas legaban sus propiedades a la iglesia a cambio de salvación espiritual, la iglesia absorbía silenciosamente el territorio como una esponja. En una era de muerte masiva,
Vender la salvación era un excelente negocio. La revolución de los trabajadores, paradójicamente, la escasez de mano de obra benefició a la clase baja. Por primera vez en siglos, el poder de negociación de los campesinos y trabajadores que sobrevivieron se disparó. La escasez de mano de obra significó que los salarios aumentaron en toda Europa. Los siervos negociaron mejores términos o abandonaron las obligaciones feudales. Tuvieron que aprobarse leyes, como el Estatuto de los Trabajadores de Inglaterra, en 1351, que no era más que un intento desesperado de la élite de frenar la inflación salarial. La movilidad social aumentó y los aprendices se convirtieron en maestros más rápido. Esto fue lo más cercano que la Europa medieval tuvo a un auge de la clase trabajadora. La lección de la crisis, estudiar a los ganadores de la plaga, es un recordatorio de que las crisis no son igualadoras, son aceleradoras, amplifican las ventajas existentes y recompensan a aquellos con liquidez, conexiones y adaptabilidad. Crean oportunidades para quienes están posicionados para actuar, mientras los demás luchan por sobrevivir. La lección es clara. Aunque incómoda, los desastres no distribuyen la riqueza equitativamente. Crean bolsas de inmensa oportunidad para quienes saben cuándo y cómo moverse. Suscríbete al canal para que no te afecte una futura peste negra. Reflexión final. La lección que nos deja la peste negra trasciende la historia medieval. Es la anatomía fundamental de cómo se comporta la riqueza cuando el orden social se derrumba. La gran ironía que una catástrofe demográfica que diezmó a la mitad de Europa no niveló la sociedad. De hecho, la polarizó de formas nuevas. Trampa de la renta fija. La antigua nobleza colapsó porque su riqueza estaba ligada a un modelo de negocio rígido en rentas y contratos feudales fijos. La inflación y la escasez de mano de obra anularon el valor real de sus ingresos, forzándolos a liquidar sus activos tier A. Esto demuestra que en una crisis económica, los activos con flujos de caja fijos y poca liquidez son los más vulnerables. La riqueza flexible y adaptable, como el capital líquido de los Medici, siempre gana. 2. La oportunidad de la consolidación. Familias como los Medici o los Visconti no se hicieron ricas trabajando duro, se hicieron ricas comprando sistemas a precios de remate. La peste eliminó a sus competidores bancarios, Bardi, Peruzzi, y a sus rivales territoriales, nobles, sin herederos. Esta consolidación creó monopolios y vacíos de poder que permitieron un crecimiento vertiginoso, algo que habría tardado siglos en condiciones normales. La historia nos enseña que las crisis son la forma más rápida de acelerar la consolidación del mercado. 3. El poder del factor escaso. El único grupo que ganó dignidad y poder de negociación, sin tener grandes activos, fueron los trabajadores y campesinos. Su victoria no fue financiera, sino social. Impulsada por la escasez de mano de obra, la peste negra hizo del trabajo la mercancía más valiosa. El Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra es la prueba histórica de que la élite entendió que su verdadero enemigo no era solo la plaga, sino el aumento del poder de la clase baja. Suscríbete al canal. Si te gustó este video, seguramente este te va a encantar.